a iniciar nuestro culto de oración. Una vez más, como cada miércoles, vamos a iniciar este tiempo dándole gracias al Señor. Vamos a iniciar en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10 y 11, para exaltar el nombre del Señor en esta noche. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Isaías capítulo 61, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Oh Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque en ti encontramos salvación, Señor, porque tú nos vestiste, nos revestiste de Cristo, porque en Él tenemos salvación, porque su vida, Señor, su vida eterna nos ha sido otorgada por tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos, como dijo el profeta Isaías, gozarnos en ti. Podemos alegrar nuestras almas en que tú nos has salvado, Señor. Tenemos gran motivo de gozo, Padre, gran motivo de alegría. A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, de las luchas diarias, Señor, de las pruebas, de los ataques, de la persecución, de la escasez en algunas áreas de nuestra vida, Señor, a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando hoy en nuestras vidas, tenemos un gran motivo para gozarnos y para alegrarnos en ti, Señor, en que tú nos has revestido de salvación, en que tú nos has rodeado con tu justicia, con la justicia de tu Hijo a nuestro favor. Aunque nosotros, Señor, no somos todavía perfectos, aunque todavía pecamos contra ti, aunque todavía podemos tomar decisiones equivocadas, Señor, la justicia de Cristo cuenta a nuestro favor y en esa justicia descansamos y descansamos en tu gracia, Señor, que no la merecemos, pero la necesitamos, Dios. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido hacer justicia en nuestras vidas y porque tú, Señor, has prometido que la justicia brotará de toda la tierra y que un día, Señor, esta tierra estará revestida de tu justicia y que toda la tierra te alabará. Toda la tierra exaltará tu nombre, Señor. Toda la tierra proclamará que tú eres Rey, que tú eres Señor. Señor, ya no habrá injusticia, ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá nada que nos cause dolor, porque tú has prometido, Señor, que así será. Y por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, por eso hoy te exaltamos, porque tú eres digno, porque tú eres fiel, porque tú no mientes, porque tú cumples tus promesas y porque podemos tener esperanza en ti, Señor, porque tú eres fiel y tú lo que has prometido lo harás. Gracias, Señor, porque hemos podido ver tus promesas cumplidas en nuestras vidas hasta hoy y sabemos y confiamos que cumplirás todo lo que has prometido hasta la consumación de los tiempos. Gracias, Señor, gracias porque tenemos esperanza y vida eterna en ti. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Ponemos delante de ti la predicación de esta noche, reconociendo que necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas a través de tu palabra expuesta, pero también abriendo nuestros oídos para recibir con atención lo que tú tengas para darnos y abriendo nuestros ojos espirituales para poder ver tu gloria por tu palabra expuesta, Señor, y verte cada día más cara a cara, Señor, como dice tu palabra, como en un espejo y ser transformados de gloria en gloria a medida que podemos verte a ti, Señor, verte cada día más en tu palabra y verte cada día más en la predicación de tu palabra. Oh Señor,
Ayúdanos en esta noche, bendecimos la vida de Michael, Señor, tu siervo, tu hijo, que seas tú ayudándole en todo, Padre, como lo has hecho hasta este día, confortándole, Señor, animándole, alentándole, llenándole cada día más de tu sabiduría y del conocimiento de ti, y lo sigas preparando y capacitando para que él siga, Señor, sirviéndote como lo ha hecho hasta el día de hoy, y cada día más pueda dar más fruto en abundancia, Señor, para la extensión de tu reino, Padre, lo cual contará también, Señor, en tesoros eternos que acumulas para él, Señor. Lo bendecimos y pedimos que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Agradecido con el Señor por este día y por el privilegio que nos da de poder nuevamente escuchar su palabra. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias, en el libro de Romanos. Continuamos trabajando y estudiando el libro de Romanos. Desde el capítulo 11, versículo 1 al versículo 12. Leemos en la versión Reina Valera del 60, aunque también me gusta estudiar en la versión Dios habla hoy porque es una versión más moderna, más contemporánea y que el dialecto es más coloquial, pero leamos en este momento en la versión Reina Valera. Amén. Dice de la siguiente manera: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en su red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Vemos cómo Pablo hace referencia a ese remanente fiel que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esta predicación tiene como título Remanente fiel por gracia. No porque nosotros nos merezcamos, solo por gracia. Y la idea central de este texto está basada en que es una gracia sobrenatural, solamente dependiente de Dios, y en el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Pablo da a conocer que las personas no son salvos por lo que hagan, no son salvos por lo que se merecen, son salvos por la obra que solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo puede hacer en su vida. Y que Dios no es injusto al escoger a un pueblo especial
y a desechar a otros, para que le adoren, dando a conocer su santo juicio y su misericordia a la vez. El miércoles que me tocó predicar a mí, hablaba casi del mismo tema, el texto que yo, porque hablaba sobre esos dos atributos especiales de Dios, gracia o misericordia y juicio, o justicia. Y a veces como personas pensamos que en algún momento de que Dios es injusto porque algunas personas no se salvan. Y es que lo justo es que ninguno de nosotros nos salvaron. Eso es lo justo. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Pablo en ese momento, en la iglesia de Roma, le resume nuevamente: la gracia no depende de obras. Las obras son el reflejo de la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma, recordemos que era una iglesia que venía en su mayoría de la descendencia de Israel. ¿Y qué creían ellos? Que ellos eran salvos, solamente eran salvos ya al saber que eran descendientes de Abraham. Porque creían que la promesa que Dios le había indicado a Abraham era una promesa literal. Era algo que solamente iba de, Isaac, Israel, todos los 12 hijos de Israel y los que vinieran de esas 12 tribus eran los únicos salvos. No. Aún esas personas, aunque vinieran por ese pacto que Dios hizo con Abraham, aún así tenían que merecer la gracia de Dios para poder alcanzar misericordia. Entonces, yo resumí esta predicación en 3 puntos. 1. Dios preserva a los escogidos conforme a su gracia. 2. Somos pueblo de Dios por gracia. Y 3. Dios muestra su juicio y su misericordia por gracia. En primer aspecto, Dios preserva a los escogidos conforme a su gracia. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 nuevamente. Aquí sí voy a utilizar la versión Dios habla hoy. Y vemos en toda la historia del pueblo de Israel, y acá mismo el profeta Elías le dice: en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel, dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares, solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Esa es la versión Dios habla hoy, el versículo específico, el versículo 3. ¿Y qué le dijo Dios? Pero Dios le contestó: he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Y vemos cómo Dios, en todo ese caminar, antes era el pueblo de Israel que caminaba bajo la presencia de Dios, porque si vemos desde Génesis hasta que Cristo vino y se encarnó, vemos que cuando el pueblo quiso adorar el becerro de oro, aún así hubo un pueblo que Dios escogió, que Dios apartó, que no adoró. Cuando el pueblo quiso rebelarse, cuando estaba hablando el profeta Elías, que estaban matando a los profetas, que estaban matando a las personas que eran conforme al plan de Dios, aún así Dios había preservado a esas personas. Y con que preservara a una sola persona, vemos cómo Dios en el tiempo preserva a los escogidos. Y eso va hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy he preservado nuestra vida porque nosotros estamos acá vivos y estamos conforme a la gracia de Dios, salvos, siendo salvos, porque Dios nos ha preservado desde antes de la fundación del mundo. Y vemos como el apóstol Pablo le dice: sí, recuerden que yo mismo vengo también de la descendencia de Abraham. No digan ustedes que solamente ustedes merecen la gracia, yo también la merezco si viniera por la descendencia de Abraham. Pero aún así, no es por quien yo venga, sino que es a través de la gracia de Dios. Y vemos en el versículo 4, he apartado para mí 7,000 hombres. Y ese apartar significa escoger, seleccionar, desligar, quitar de un lugar y seleccionar, quitar para otro lado, mover a otro lado, algo especial. Cuando nosotros apartamos algo, decimos: bueno, esta es la ropa que me voy a colocar el domingo. Bueno, esto es lo que voy a pagar del arriendo. Uno lo aparta porque ya tiene un propósito. Así ha hecho Dios con nuestras vidas.
Un propósito no porque nosotros lo merezcamos, entre comillas, como dicen muchas personas que, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no chismeo del vecino, yo no peleo, yo no me quejo, yo no ando con la esposa del vecino. Y dicen ser buenos, dicen merecer muchas cosas. Y aún así ninguno de nosotros, ni esas personas que dicen ser tan buenas, merecen la gracia de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos escoge y conforme a su gracia nos preserva. Recordando de que Leina hace un momento me comentaba de que hay muchas personas que piensan de que bueno, ya Dios me salvó, ya depende de mí si yo persevero en la salvación y si yo alcanzo esa salvación. No, recordemos que esa salvación depende directamente de Dios. Y que la fe que nosotros tenemos no depende directamente de nosotros, sino que es el mismo Dios que hace crecer esa fe en nosotros. Y no es que seamos unos robots que digan, bueno, si decimos, bueno, si el mismo Dios nos salva, si el mismo Dios nos da la fe, entonces somos unos robots porque solamente Dios nos da a nosotros. No. Somos seres humanos con acciones diferentes, pero que nuestra dependencia directamente y de la salvación depende directamente de Dios, no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, de verdad que llegáramos a un momento donde llegáramos a flaquear y dijéramos, ya no quiero más. El mundo me ofrece mejores cosas, el mundo me ofrece mejores estatus social, mejores beneficios que los que actualmente tengo sirviendo a Dios. Porque dependería de lo que yo fuera o de lo que yo hiciera. Nuestra permanencia dentro del propósito y de la voluntad de Dios es exclusivo de Dios mismo. Cuando digo exclusivo es que solamente depende de Dios. Exclusivo, que solamente es de Él. Ya que Él es quien nos guarda de todo y nos preserva. Y recordando una cita, si no mal recuerdo, en el Filipenses, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién depende? ¿Depende de nosotros entonces la buena obra? ¿Depende de nosotros esa perfección hasta el día de Jesucristo? No, depende directamente de Dios. Como número 2, somos pueblo de Dios por gracia. Y aquí es donde quisiera profundizar más. Y vamos a leer el versículo 6 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, sigo leyendo en la versión de Dios habla hoy, que dice, y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si fuera así, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió, sí lo consiguieron. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, acá en la versión resume, en vez de colocar gracia, dice bondad de Dios, sinónimos. Y gracia o bondad se define como la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o a una cosa que las tiene. Es un don o un favor que se hace sin merecimiento particular. Es un perdón o un indulto. Eso es la gracia. Y para nosotros, yo lo digo más, es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Porque ninguno de nosotros merecíamos esa salvación, pero Dios en su inmenso amor y su misericordia nos da a conocer su gracia misericordiosa y su gracia salvadora. Buenas. Adelante. En el versículo 6 también nos muestra que es por gracia nuevamente y no es por obras. El apóstol Pablo en todas las cartas, en Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas las cartas que escribió, siempre le decía a las personas que conformaban esa iglesia que no era por obras, no es por lo que yo puedo hacer, no es por lo que yo me merezco, es por la gracia de Dios. Que no depende de nosotros la salvación. La salvación depende directamente de Dios. Y el versículo 6 dice, y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Eso no quiere decir que como, bueno, ya yo soy salvo y no me gano la salvación por obras, no voy a hacer obras buenas, no.
Eso quiere decir que como ya yo soy salvo, porque soy salvo, por eso hago las obras buenas. Por eso ayudo al prójimo, por eso comparto lo que tengo, por eso me despojo de mis bienes, por eso visito a un anciano, por eso ayudo a un niño. Es por eso. Pero que nuestra salvación no depende de eso. Ese es el reflejo de nuestra salvación. Porque si fuera por obras, ¿no se han llegado a imaginar de que si la salvación fuera por obras, qué papel jugaría Jesucristo en nuestra redención? ¿Qué propósito entonces tuvo Jesucristo si la salvación fue por obras y no por gracia? ¿Será que entonces Jesucristo vino a cumplir el rol, si fuese la salvación por obra, el rol que Dios le encomendó? Que Él, aún siendo Dios, ya sabía el propósito, pero que era un propósito especial que tenía que cumplir. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Roma, y eso es lo que le debemos también decir a las iglesias de hoy en día. A veces hacemos tanto énfasis en el Israel físico, que desviamos nuestra mirada más en lo físico, en de que yo quiero ir a Israel, conocer Jerusalén, conocer las cuevas, conocer donde enterraron al Mesías, y se nos olvida que no somos salvos por eso, que solamente somos salvos por la gracia de Dios que ha alcanzado nuestros corazones. Pablo nuevamente muestra a Dios como el soberano que nos ha escogido. Nosotros en ningún momento hemos escogido a Dios. Dios nos escogió a nosotros para podernos acercar a su presencia. Porque en nuestra pecaminosidad, en nuestra humanidad, en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo, nunca hubiésemos querido escoger a Dios. El que estemos hoy aquí no es porque yo quise, es porque Dios Todopoderoso así lo ha decidido y así ha preservado nuestra alma, nuestra vida, para que estemos en este lugar. Que aunque nosotros no somos robots, tomamos decisiones, aún en esas decisiones vemos la soberanía de Dios que se manifiesta dándonos ese sentir de poder estar en este lugar, pero que primeramente vino de parte de Dios y que se refleja hoy en día. Como tercer aspecto, Dios muestra su juicio y su misericordia a la vez, y lo muestra por gracia. Su juicio porque todos merecemos juicio, y su misericordia porque para eso Él mismo escogió un pueblo para preservarlo por su misericordia. De que unos sí sean salvos, de que otros no sean salvos, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, porque nosotros no sabemos a quiénes Dios ha escogido. Nosotros no sabemos si el vecino que tenemos al lado, aunque sea drogadicto, alcohólico, maltrate a la familia, sea una persona ante la sociedad humanamente mala, sea una persona que Dios haya escogido y que tenga un propósito especial. Entonces a veces nosotros nos volvemos tan selectivos que nos creemos Dios. Decimos, no, a este sí le predico porque este sí se ve que trabaja, que sí respeta a la familia, pero aquel que anda metido en el pecado, no, ese no le predico porque ese se va para el infierno. Y nos volvemos selectivos y estamos abarcando el lugar de Dios. Entonces, ya Dios conoce nuestros corazones. Hermano, lo que usted va a hacer mañana, ya Dios lo conoce hoy ya. Bueno, ni siquiera hoy, ya Dios lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, porque todo depende directamente de Él. Y vemos que Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Porque lo justo, como lo dije anteriormente, era que todos fuésemos a una condenación eterna y que todos nos fuésemos al infierno. Eso es lo verdaderamente justo. De que la persona más buena, aquel que hace tantas obras de caridad en el extranjero, que ayuda a los niños de África, que ayuda a rescatar niños que están siendo secuestrados, que están siendo violados, igualmente merecía esa condenación eterna. Igual que usted y que yo, merecíamos esa condenación eterna. Pero Dios mismo es el que endurece el corazón de algunas personas. ¿Para qué? Dándonos a entender ese privilegio que nos da a nosotros
de poder convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne, en corazones sensibles a la voz de Dios, en corazones que puedan escuchar esa voz de Dios, en corazones que se puedan postrar ante la presencia de Dios. Él nos transforma el corazón para que su palabra haya cabida en nosotros. Si Dios desde antes no hubiese trabajado en nuestros corazones, hermano, su palabra no hubiese hallado cabida en nosotros. Porque imaginémonos esto. Todos sabemos que es una piedra, algo que no tiene vida, que se mueve porque uno la lanza o uno la mueve. Así es un ejemplo de lo que era nuestro corazón. ¿Qué le entra a la piedra? Cuando es una piedra maciza. Así usted le meta un cuchillo, solamente de pronto le puede abrir un huequito, una fisurita, pero esa piedra cuando es maciza no le entra nada. Pero vamos al otro extremo. Algo de carne, algo macizo, ejemplo, 1 kilo de carne. Usted le mete un cuchillo a ese kilo de carne y si el cuchillo está afilado lo traspasa. Si usted le mete un palo, si usted lo abre, lo amolda y le coloca agua, es moldeable. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ha quitado ese corazón de piedra por colocarnos un corazón de carne sensible a su voz. No nos debemos fijar en los hombres, porque podemos caer y flaquear como seres humanos, pero siempre debemos confiar en aquel que nos ha prometido una vida junto a Él. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12 que dice: también dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean, que sus espaldas se les doble para siempre. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos ha servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Y vemos que Dios utilizó un pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, el pueblo de Israel, que utilizó, les endureció ese corazón para que la salvación llegara también a nuestras vidas. ¿Qué dice ahí? Que los israelitas se endurecieron y por eso Dios pasó la salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Los que no pertenecíamos directamente a la descendencia física de Abraham, pero sí a una descendencia espiritual porque ya Dios tiene el plan de todo. Ese rechazo del pueblo israelita hacia Jesús cuando vino y se manifestó como Hijo, Salvador y Redentor, eso no se escapó de la voluntad de Dios. Ya Dios en su predeterminada voluntad ya había establecido que el mismo pueblo al cual él había venido lo rechazara, para que la salvación fuese extendida a todas las personas, para que la salvación llegara también a nuestras vidas. Imagínense ustedes donde la salvación hubiese llegado a nosotros. Reflexione un minuto solamente. ¿En dónde estuviera usted ahorita si la salvación no hubiese llegado a su vida? Pongámonos a pensar dónde estuviéramos ahorita, ¿verdad? Si la salvación no hubiese llegado a nuestra vida. Yo creo que yo no sé. De verdad, yo no sé dónde estuviera si la salvación no hubiese llegado a mi vida. Yo no sé si estuviera vivo. Porque si Cristo no hubiese alcanzado nuestra vida y nos hubiese restaurado, nosotros de pronto nos hubiésemos seguido deleitando más en el pecado y sucumbiéndonos de tal manera de que hubiésemos hasta perdido la vida física. En placeres, deleites, que no entendemos, que ahorita decimos, no, pero es que Dios ha preservado mi vida así porque nos ha escogido. Pero si no nos hubiese escogido nosotros, ¿dónde estuviésemos? ¿Sería entonces Dios injusto si Dios no nos hubiese escogido a nosotros? No, sigue siendo Dios justo. En conclusión,
debemos ser conscientes de que no merecemos la gracia de Dios. Eso debe ser siempre algo que debe recalcarse en nuestra vida. No merecemos la gracia de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a ser las víctimas, no, que yo no merezco, no. Eso es ser consciente de que no la merecemos, pero también ser consciente de que Dios nos ha llamado por gracia. Pero que sin necesidad de merecerla, Dios la ha derramado en nuestras vidas, para mostrar su gloria y su amor, por lo que también debemos dejar utilizarnos como instrumentos de gracia, donde Dios a través de nuestra vida pueda llegar a esos corazones que ya ha preparado de antemano. Toda circunstancia es una circunstancia para evangelizar. Un momento difícil, un momento alegre, un momento de tristeza, un momento de gozo, es una circunstancia para evangelizar. Y siempre digo el mismo ejemplo de la señora, ella se llama Atanasia Aular. Esa señora de verdad, ella vive enferma porque ya tiene como 87 años, creo. Ya es una abuelita ya. Y las personas la van a visitar, a la casa para saber cómo está, para preguntarle, y sale evangelizada a las personas. Salen más bien a las personas alentadas porque esa señora le dice, arrepiéntanse, recuerden que tienen que buscar de Dios. Salen evangelizadas, en vez de las personas llevarle una palabra de consuelo a ellas les da la palabra de consuelo a las personas. Porque ella entiende que el consuelo no solamente, bueno, me sané ya, gracias por saludarme, gracias por visitarme, sino que después que nosotros muramos, vamos a darle cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese libro de la vida, nosotros no escogimos estar allí. Dios nos escogió para que estuviésemos allí. Por eso debemos orar dando gracias a Dios por habernos rescatado. Eso debe ser una oración de todos los días, agradeciendo a Dios por habernos rescatado. Agradeciéndole porque fue su amor y su misericordia quien nos llamó. 2, debemos orar para que cada día, a través de nuestra vida, demos a conocer su obra redentora en todo el mundo. Debemos conocerle a Él. Y 3, que nos lleve a las personas necesitadas de esa salvación que Él ya ha escogido y que ya le ha regalado ese beneficio, esa gracia que también nos dio a nosotros. Para que nuestra vida en la tierra sea una vida efectiva y que sea una vida conforme a su voluntad. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias cuando aún no lo merecíamos. Gracias porque el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma de que aunque ellos descendieran literal, su genealogía descendiera directamente de Abraham, no solamente eso era suficiente para alcanzar la salvación, que era necesario nacer de nuevo, que era necesario que tú, Dios Todopoderoso, trabajaras en la vida de cada uno de ellos, y que era necesario, Señor, de morir al viejo hombre y poder vivir para ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día como tu pueblo, Señor, como ese remanente fiel que desde, como lo decía, desde el Génesis hasta el día de hoy, vemos que tú has preservado, Señor, en la historia, que aunque muchas personas decían servirte y se volvieron buscando sus propios deleites, sus afanes, sus necesidades, sus comodidades, antes que buscar tu preciosa y divina voluntad, Señor, cada día ayúdanos y presérvanos día a día, Padre amado. Que este pueblo que hoy está en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, cada día pueda ser más dependiente de ti, Señor, y que tu propósito especial lo puedas cumplir conforme a tu voluntad y conforme a tu plan maravilloso diseñado para con nosotros. En el nombre de Jesús, utilízanos como instrumento agradable en tu mano, Señor, y que tu palabra cada día, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones y conforme a tu plan, Señor, podamos también darte a conocer en todas las naciones, Señor, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te honramos, eterno Dios soberano, y te damos muchísimas gracias. Amén.
Damos gracias al Señor por la enseñanza de esta noche. Gracias a Michael. Vamos ahorita a algunas bienvenidas. ¿Tienen peticiones específicas para tenerlas acá en cuenta antes de continuar con las oraciones? ¿Cómo se llama? Otilia. Otilia. Cáncer. ¿Es amiga suya? ¿Alguien más? ¿Tu primo? Ok. Bueno, ¿alguna otra petición? ¿Cuál es su nombre? Norbella. Norbella. Listo. ¿La petición específica para su familia sería cuál? Bienestar. Bueno, ¿alguna otra petición, hermanos? Ok. Listo. Entonces vamos a estar orando ahorita por esas peticiones particulares y vamos a también orar por, como lo venimos escuchando ahorita ya por la enseñanza que nos trajo Michael en esta noche. El Señor nos ha llamado por gracia y como Él concluyó diciendo al final de la enseñanza también por gracia, nos ha dado el privilegio de participar en la extensión del reino, ¿cierto? De proclamar el Evangelio, de llevarles a otros la buena nueva de salvación y para eso también Dios pone recursos en nuestras manos. Entonces, Primera de Timoteo 6, del 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Acá el Señor nos llama a compartir, ¿verdad? De lo que tenemos. Podemos decir que no somos ricos, pero le escuché decir a una hermana hace poco que si tenemos un plato de comida en nuestra mesa, tenemos algo para compartir. Que si tenemos una casa donde dormir, donde refugiarnos cada día, tenemos algo para compartir. Entonces puede que no seamos extraordinariamente ricos, pero Dios nos ha dado algo para compartir y Él nos llama a tener corazones generosos y de esta manera también mostrar su amor y su gracia para los que no lo conocen.
¿Listo? Si tenemos voz para compartir el Evangelio, ¿verdad? De muchas maneras lo podemos hacer, escribiendo, hablando, leyendo, en fin. Entonces, ya nada más con la gracia de Dios en nuestra vida tenemos mucho para compartir. Vamos a orar por eso y vamos a pedirle al Señor que nos dé corazones cada día más generosos, pero no solamente a nosotros, sino también a nuestros niños que están creciendo y que aprendan y que crezcan con ese sentir en el corazón puesto por Dios, los jóvenes de nuestra congregación y de cualquier lugar donde se reúnan en el nombre del Señor, con siempre el deseo de dar de lo que Dios nos ha dado y no estar tan apegados a las cosas de este mundo, que eso es lo que obviamente el mundo nos promueve a buscar para mí, a deleitarnos en lo que podemos tener, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a deleitarnos en la generosidad, porque Él dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces vamos a orar. Oh Dios de los cielos, en esta hora, Padre, te damos gracias porque tú nos has dado grandes bendiciones en Cristo Jesús. Las riquezas celestiales nos las has dado en Cristo Jesús, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque solo con regalarnos la salvación y la vida eterna ya nos has bendecido en gran manera, Señor. ¿Qué más podríamos pedirte que el solo hecho de ser salvos de tu ira y de la paga de nuestro pecado, Señor? Cuando, como hemos aprendido hoy, Señor, no la merecemos, no nos las ganamos, no hay nada que podamos hacer para atribuirnos, Señor, la salvación. Es un regalo tuyo. Y tenemos, Señor, un gran regalo en nuestras manos y más que ello también nos sustentas cada día, nos provees el alimento, nos das un techo donde vivir, nos has dado más de lo que necesitamos, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos hemos apegado a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, que hemos puesto nuestra confianza en las riquezas y en lo terrenal, perecedero y pasajero. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos creído que dependemos, Señor, del sistema de este mundo, o de nuestro esfuerzo, o de nuestro trabajo, o de nuestras habilidades y capacidades. Perdónanos, Señor, porque dice tu palabra que eres tú quien nos sustentas y eres tú quien nos provees todas las cosas, Señor. Y que a pesar de que tú nos has bendecido, recordemos que eres tú cada día quien nos provee esas bendiciones, Señor. Ayúdanos a recordarlo, que eres tú nuestro proveedor y que así como tú nos has dado, Señor, también quieres que demos a los demás, que tengamos corazones generosos, que compartamos con los que padecen necesidad, que hagamos bien, Señor, que mostremos tu bondad y tu corazón generoso, porque tú has sido extremadamente generoso con cada uno de nosotros, Señor. Pon este sentir en el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a darles ejemplo, Señor, porque ellos también aprenden por nuestro ejemplo, los que somos padres. Señor, pon ese sentir en el corazón de nuestros jóvenes, de los que están creciendo, Señor, en este mundo que los empuja a vivir en egocentrismo, Señor, a buscar sus propios deleites, que les dice, Señor, que entre más tengan para sí van a ser felices, sabiendo que todas esas son mentiras del enemigo, Señor, y que están en contra de tu verdad, Padre Santo, donde se impulsa a atesorar para uno mismo, Señor, y gozar de los deleites terrenales. Pero sabemos, Señor, que estos deleites son temporales y que el gozo que tú nos has llamado a vivir es eterno y es para siempre y es mucho más valioso, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has quitado la venda de los ojos y nos has permitido conocer tu verdad y a través de tu luz ahora podemos caminar en la verdad y ya no en tinieblas, Señor. Gracias, Padre. Haz esto en nuestros corazones cada día más para que así también podamos reflejarte cada vez más a ti y darte a conocer, Señor, a otras personas que lo necesitan, que necesitan también conocerte, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a orar por las necesidades particulares. También tenemos, aparte de las peticiones mencionadas, el sobrino de la hermana Yurley, que va a ser operado ahorita en septiembre. Puede ser
iniciando la segunda semana de septiembre, si Dios lo permite. Se le van a realizar exámenes y si todo sale bien, va a ser operado de la columna. Sabemos que él ha tenido varias operaciones a lo largo de su crecimiento. Se llama Eri Sebastián, entonces vamos a pedir a Dios por él, por la señora Otilia, amiga de la hermana Daisy, que tiene cáncer, por Tobías, el primo de Maicor, que Dios lo rescate y lo ayude en cualquier lugar a donde él quiera ir y a donde le permita ir también, porque sabemos que Dios es soberano. Por la señora Norbella pide por su familia, por el bienestar para su familia y salud para los enfermos. La hermana Eva pide la salvación para su familia. Oremos. Oh Dios de los cielos, en esta hora, Padre, sabemos, Señor, que tú eres rico en misericordia, Padre, lo dice tu palabra, que nosotros no merecemos nada de ti, Señor, pero que podemos apelar a tu misericordia para pedirte que tú obres, Señor, por medio de tu misericordia y nos otorgues tu gracia, Señor. Te pedimos por estas personas, Señor, que están enfermas. Oh Señor, que seas tú obrando en sus vidas. Sabemos, Señor, que lo mejor que puede recibir una persona es la salvación de su alma. Pero también, Señor, una persona que es restaurada, que es sanada y que tú le otorgas, Señor, la sanidad física y que esa persona ve tu gloria en medio de su situación y puede ver, Señor, que tú le rescatas de esa tribulación, puede glorificarte, puede alabarte. Es una persona, Señor, que puede exaltar tu nombre, es una persona que puede decir que tú la sanaste y darte gloria, Señor. Es una persona más que alabará tu nombre por tus proezas y tus maravillas en su vida, Señor. Oh Dios, te pedimos que en la vida de la señora Otilia, Señor, tú la sanes si es tu voluntad, Señor. Que tú le otorgues esta sanidad que ella necesita, Padre. Y que también le permitas ver su necesidad de ti primariamente, Señor, antes de cualquier necesidad física. La salvación de su alma y una comunión contigo, Señor. Que tú le ayudes, Señor, a entender que fuera de ti, Señor, no hay nada mejor en este mundo. Que tú lo hagas también, Señor, en la vida de Tobías, en la vida de la familia de la hermana Eva. Que tú, Señor, abras los ojos espirituales de estas personas, Señor, porque sabemos, Padre, que tienen el entendimiento entenebrecido, Señor, y que están cautivos por las tinieblas, pero tú les puedes libertar y tú los puedes rescatar y tú puedes hacer que tu luz resplandezca, Señor, y que nazca la fe en sus corazones para salvación. Que sean personas, Señor, que puedan servirte, que puedan disfrutar de una relación contigo, pero que también puedan dar a conocer tu nombre y tus proezas a otros a través de sus propias vidas y de sus testimonios, como lo has hecho con nosotros, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, por el sobrino de la hermana Yurley, que tú también le otorgues, Señor, esta recuperación de la operación. Oh Padre, que tú permitas que todo se dé de la mejor manera posible para él, Padre, con el menor sufrimiento, el menor dolor, Señor, que seas tú dándole sabiduría a los médicos, que seas tú, Señor, permitiendo que todos los exámenes necesarios se realicen, que los diagnósticos sean acertados, que todo sea para tu gloria, Señor, que seas tú mostrando, Señor, tu gracia sobre su vida como lo has venido haciendo hasta hoy, Señor. Y que sea tu voluntad en medio de toda esta situación, Padre de los cielos. Te lo pedimos, Señor, te pedimos por la familia de Norbella, te pedimos, Señor, por el bienestar para su familia. Sabemos que el bienestar mayor que puede tener una persona es tener una comunión contigo, Señor. Si ellos no te conocen, que te conozcan, Padre. Si no tienen una relación contigo, Señor, que tú te des a conocer en sus vidas, Padre Santo, que pongas el sentir en sus corazones de buscarte y que tú suplas para sus necesidades, Señor, sus necesidades físicas, sus necesidades de salud, de sustento, de alimento, todas sus necesidades provéeles, Señor, sus dificultades, sus problemas, Señor, muéstrales la salida por tu misericordia, por tu gracia, Padre Santo.
por todas las personas que en este momento están enfermas, Señor, que por alguna razón están padeciendo alguna enfermedad o algún accidente. Señor, tú te glorificas en esas personas, Padre Santo, y que seas tú, Señor, proveyendo gracia, Señor. Gracia, que es lo que necesitamos todos los días, cada uno de los seres humanos que estamos aún en este planeta, Señor. Y que seas tú por tu misericordia, Señor, haciéndolo en sus vidas, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios de los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno en esta noche con nosotros y lo seguirás siendo desde ahora y por la eternidad. Llévanos con bien, Señor, a cada uno de nuestros hogares. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno trajo ofrendas en esta noche, hermanos, pueden pasar y dejarlas en las bandejas plateadas y el cofre ocre para las ofrendas misioneras. Yo voy a estar orando mientras ustedes van pasando por las ofrendas. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos has provisto, ya te lo dijimos, te lo hemos dicho, Señor, en oración, y pedimos que tú nos sigas proveyendo, Señor, para poder seguir dando de lo que tú nos has dado, para el mantenimiento de este lugar, para la extensión de tu reino, para que tu propósito, Señor, se siga ejecutando en este lugar de reunión, para cada una de las necesidades, para la obra de Colorado, Señor, para seguir llevando el evangelio a esos niños, Señor, y a todas las personas en las que tú nos permitas ir, Dios de los cielos. Sé tú bendiciendo nuestras economías, nuestros negocios, nuestros trabajos. Oh Dios, ayúdanos, Señor, también como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos despedidos. Pueden saludarse unos a otros antes de irse, por favor.